Hola, siéntete muy bienvenido. Una entrega más, un momento más de compartir información contigo. Y en este día tenemos el gusto de compartir información acerca de las aplicaciones de las constelaciones familiares en las diferentes ocupaciones y profesiones. Es un momento muy especial en la escuela. Hemos estado trabajando durante bastantes meses en poder compartir contigo este proyecto y bueno, ha llegado el día y estamos muy felices de que así sea. Mi nombre es Diana Campo, yo soy la directora ejecutiva de reinventate.net y si ya has visto algunos de nuestros webinars, sabes que tenemos en nuestra escuela constelacionesfamiliares.com en la que estamos ofreciendo y estamos enfocados en un enfoque sistémico. Es el objetivo, digamos, el centro de nuestros programas educativos es el enfoque sistémico de Bert Hellinger. Y así, de esta manera, pues ya contamos con diferentes programas en diferentes niveles que te pueden ayudar y apoyar en tus procesos de transformación personal. Entonces, el día de hoy vamos a estar con Mónica Giraldo. Aquí está Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, y dándole la bienvenida a todas las personas que están ingresando en este momento en la sala, me gustaría que nos contaran de dónde vienen, en qué ciudad, país se encuentran. Siempre nos encanta esta convocatoria y nos llena de tanta energía de ver cómo van entrando personas, de cómo nos van contando de dónde están y cómo logramos como estar reunidos en este mismo momento tantas personas y de tan diversos lugares, ¿verdad, Mónica? Es fabuloso. Sí, siempre es muy emocionante y después de tantos años trabajando en estos ambientes presenciales y ver la gente cara a cara, estar de este lado que es tan diferente y empezar a ver que alguien escribe de Venezuela, de Panamá, de Argentina, de México, de aquí de Estados Unidos y muchas veces incluso de Europa, la gente se trasnocha o madruga para poder estar, es algo muy emocionante, muy emocionante. Bueno, y pues, Moni, estamos muy ansiosos. Yo estoy así con muchas ganas de escuchar el tema que nos traes el día de hoy, porque estoy completamente segura que a las personas que están hoy aquí en sala significativamente puede ofrecerles un cambio muy profundo en sus vidas y un enriquecimiento también muy profundo y muy grande en sus profesiones. Y vamos a compartirles entonces el tema que nos traes, sin más preámbulo, acerca de las aplicaciones de las constelaciones familiares en las diferentes actividades y profesiones. Bueno, Moni, pues no siento más, estamos dispuestos aquí para escucharte, entonces adelante con el tema. Bueno, gracias. De nuevo, bienvenidos todos a este webinar y a esta parte del webinar que es nuestro masterclass, donde les voy a hablar, como Diana anticipaba, sobre aplicaciones de las constelaciones familiares en diversas profesiones o actividades. Lo primero que quiero decir al respecto es que las constelaciones familiares son mucho más conocidas por su trabajo en el ámbito de la terapia personal y familiar. Muchos de ustedes que ya las conocen saben que han ido tal vez a una constelación, han tenido la experiencia de este trabajo, de cómo tiene un efecto impresionante terapéutico y de resultados muy efectivos en la vida de las personas y de las familias. Y para muchos el interés en las constelaciones es por eso, porque sienten que es una herramienta o una manera de hacer cambios significativos o hacer movimientos personales importantes. Sin embargo, una gran parte desconocida de las constelaciones es que a través de ellas Bert Hellinger logra hacer comprensiones sobre la vida y comprensiones sobre las familias y los sistemas familiares y cómo funcionan y cómo este funcionamiento se extiende a todos los ámbitos de la vida humana. Y al ser así, los que hemos estudiado el tema más allá de usarlo como una herramienta terapéutica, nos hemos podido dar cuenta que su aplicación es universal, es decir, que estos principios, estas leyes o estas comprensiones de Hellinger pueden verse, suceder en todos los ámbitos de la vida
personal, pero también profesional en todas las profesiones o actividades que finalmente son una extensión de nosotros como personas. Entonces, quienes se han interesado por explorar estas aplicaciones en diferentes ámbitos profesionales y actividades, pues nos han dado mucha información y muchas comprensiones de cómo las leyes de Hellinger se aplican o se evidencian en ellos. A la medida que más personas profesionales incorporen esta sabiduría en su vida y la apliquen en sus profesiones, seguramente tendremos muchísimas más comprensiones sobre cómo hay resultados, cómo hay efectos, cómo se expresan estos principios en los diferentes ámbitos del quehacer humano. Entonces hoy les quiero compartir sobre algunas de estas aplicaciones que yo misma, digamos como consteladora, como persona, como entrenadora, he podido estudiar, pero también verificar con mis alumnos y sobre todo con mis alumnos profesionales que ya han ido incorporando esto, como he venido diciendo, en sus vidas laborales. Entonces, lo primero que quiero que comprendamos como parte de conozcas o no sobre constelaciones, es que una constelación familiar está constituida de algo que llamamos movimientos sistémicos. Entonces, la constelación no es solo en sí misma un solo movimiento, sino que ella consta de diversos momentos en los que tanto la persona que está consultando como la familia que está representada allí tiene movimientos internos. Te voy a dar un ejemplo de esto que puede hacer que lo puedas reconocer en tu vida personal. Piensa que a veces has podido estar confundido mucho tiempo con una inquietud profunda, algo que no, de pronto algo que te inquieta, que sientes que ha sido una duda, que ha sido un miedo, un temor, algo que ha estado presente ahí. De pronto algo sucede, ves a alguien, alguien te dice algo, te das cuenta de algo y algo tiene sentido. De pronto después de mucho tiempo de estar luchando con algo, algo tiene sentido y tú sientes internamente en tu cuerpo como un movimiento, es como que algo se aclara, puedes sentir un movimiento fuerte en tu pecho, como una sensación de liberación, de descanso, como que se marca por una sensación de alivio, de liberación. Hagamos un pequeño ejercicio para que tú puedas verificar eso. Piensa en algo de lo que te quieres deshacer, algo que incomoda tu vida, algo que te pesa, puede ser una persona que no te gusta, algo con lo que no estás de acuerdo, una injusticia, algo que te desagrada. Y cerrando los ojos, visualiza esta situación o a esta persona frente a ti. Solo la miras y sientes la incomodidad. Reconoce que todo lo que piensas de cómo esto no debería ser, no debería ocurrir, no debería suceder, quisieras que no estuviera ahí. Y ahora en voz alta, di, te veo a esta situación, finalmente la estás viendo, di en voz alta, te veo. Tú ocupas un lugar en la existencia. Tú perteneces y mi incomodidad también pertenece. Tú tienes un lugar, mi incomodidad tiene un lugar. Y respira. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo en que eso tiene un lugar y tú tienes un lugar, solo repites las palabras, no se trata de convencerte de algo, solo de que experimentes el movimiento. Y siente físicamente si algo cambia, si algo se mueve y si quieres puedes escribirnos en el chat para compartir con los otros participantes qué sucede contigo cuando dices estas palabras. Entonces, aquí desde este lado puedo especular que tal vez sentiste algo de peso o carga que se puso en tu cuerpo o tal vez una sensación de expansión o de liberación. Este es el movimiento del que hablo. Es un movimiento sistémico. Sistémico porque está en relación a algo, a otra persona, a un contexto de vida, a algo que te está sucediendo. Y en el contexto de este trabajo con el enfoque de Per Hellinger, por eso lo llamamos así, movimiento sistémico. Si has visto constelaciones familiares, te puedes haber dado cuenta de que esto sucede todo el tiempo dentro de la constelación. A medida que la constelación va mostrando algo, el cliente va reaccionando a ello y se van dando estos movimientos dentro del cliente y por lo tanto en la constelación, y así es que transcurre todo el proceso. A veces el constelador propone el movimiento, te pide que digas una frase o te pide que te muevas en el espacio, etcétera, pero a veces el movimiento se da espontáneamente.
En la vida pasa lo mismo. En la vida tú estás en un trabajo, de pronto tu jefe te llama, te reclama por algo que hiciste, dejaste de hacer, de pronto por un instante puedes sentirte como indefenso, perdido, expuesto, de pronto hasta te pueden dar ganas de llorar, no te das cuenta, pero reaccionas como un niño regañado por su papá, que se siente vulnerable, que se siente temeroso, y te das cuenta de eso, de que eres como un niño y rápidamente recapacitas, te recompones, te empoderas, puede ser que enfrentes esto, puede ser que calles y te reprimas, finalmente haces lo que puedes, argumentas, das explicaciones, te quedas callado y te aguantas, no importa, pero hay un movimiento interno, algo pasa, algo sucede y el cuerpo te lo expresa con una sensación, con una emoción. También en una relación de pareja te puede pasar, a mí me ha sucedido que de pronto puedo estar cansona, pegada de algo como insoportable por un tema al que le doy vueltas y que yo misma ni sé qué pasa, es como que no puedo parar y no lo puedo evitar y de pronto mi pareja ya me dice, mira, ¿qué pasa? ¿Estás así o me estás tratando así o estás diciendo esto? Y de pronto en un instante entonces como que algo para, como que reaccionas, como que te sientas y me puedo quedar así, digo, claro que me pasa y reacciono y ese movimiento como de obsesión o de angustia, de ansiedad, para y finalmente encuentro que me siento cómoda y que ya puedo dejar de estar ahí en esa reacción automática inconsciente que me está arrastrando. Esto es otra clase de movimiento interno. De pronto estás viviendo algo, algo sucede y lo que vives cambia de manera inmediata. Eso es un movimiento y cuando lo comprendemos en el contexto de las comprensiones de Bert-Hellinger, pues son claramente movimientos sistémicos porque están en relación con mucho más de lo que aparentemente está sucediendo frente a nosotros. Ese contexto puede ser la familia, puede ser la empresa, el colegio, cualquiera. Entonces, dentro de la metodología de trabajo que utilizamos aquí en reinventate.net y que llamamos crecimiento personal sistémico, lo que hacemos, además de crear contenidos o programas con esta teoría y con esta información que es necesaria para transformar tu vida y ser feliz, lo hacemos de manera que tú vas experimentando estos pequeños movimientos de forma interna y así vas experimentando ordenamiento, ajustes y cambios en tu vida que modifican situaciones que antes generaban carga y malestar. Como esos movimientos se dan también en el contexto de la información que te compartimos, entonces se dan de manera que tú puedes comprender qué está pasando, reconocer estas comprensiones de Hellinger en la vida, ver cómo los movimientos suceden e incluso puedes empezar tú a elegir hacer ciertos movimientos por tu propia cuenta. Y entonces toda esta información, este conocimiento, gracias a esta metodología, se va quedando instalado para ti como una herramienta de vida. Es casi que no te das cuenta, es sutil, de pronto ves una información de cómo funcionan los sistemas, de cómo funciona la vida, y en la vida tienes el elemento, la herramienta que te permite hacer el movimiento, no tienes que intentarlo, sucede naturalmente, de pronto tienes la herramienta. Esto cuando estás haciendo trabajo personal y te estás formando en una forma de ver la vida y el mundo que te permite hacer una transformación personal. ¿Qué pasa con un constelador familiar? Un constelador familiar está en la capacidad de ver claramente las dinámicas que están frente a él, lo que llamamos nosotros los patrones de información, los patrones de relación, y está en la capacidad de él generar los movimientos por sí mismo para él y para otros, utilizando movimientos físicos, utilizando frases, utilizando preguntas y muchas otras herramientas. De nuevo, en una constelación, un constelador hace eso, observa la constelación, le da contexto al cliente, ve los movimientos y los explica y los sigue, o él mismo propone movimientos de acuerdo a lo que está viendo en la constelación. Entonces, gracias a esa habilidad que adquiere el constelador, esa capacidad de ver de cierta manera, de captar información del campo que está frente a él, campo de vida, que puede ser el de la constelación, pero también cualquier contexto de la vida diaria, es que él ha podido ir aplicando esta capacidad de hacer movimientos en cualquier contexto que no sea el terapéutico.
Y así es como muchas personas que se han convertido en consteladores, es decir, que han incorporado estas capacidades y estas herramientas, han podido ver cómo se aplican en otros ámbitos que no son los terapéuticos, áreas diversas de la vida humana, hasta el punto de convertirse para cada uno de ellos como profesionales en una postura o actitud de vida. Podríamos decir entonces que es un profesional en su área cualquiera, sistémico, es decir, con la capacidad de hacer estas conexiones contextuales, relacionales y ponerlas en ese contexto de estas comprensiones de Bergelinger. Es como tener un manual de instrucciones de cómo vivir la vida, no solo personal, sino laboral, profesional, y llevarte ese manual puesto en todas partes, pudiéndolo usar en todo momento. Entonces, así como muchos profesionales utilizan las comprensiones de Bergelinger y las habilidades que han aprendido como consteladores, no solo en sus vidas personales, sino en su ejercicio profesional, entonces veamos en algunos ámbitos concretos que yo conozco cómo se da esto. Entonces, vamos a verlo en el ámbito de la salud, vamos a verlo en el ámbito de las organizaciones y vamos a verlo en el ámbito de la educación, con la claridad que hay muchos otros en los que se puede verificar también esta información, pero estos tres son como los ejes más importantes y de mayor desarrollo en el tema. En las profesiones relacionadas con la salud, medicina y otras. Entonces, en estas profesiones, la aplicación de las constelaciones familiares han sido innumerables. La más común ha sido constelar como tal, es decir, un profesional de la salud que observa que su cliente tiene algún asunto que puede tener relación con su sistema familiar, con un evento pasado, con su familia de origen, y entonces hace una constelación con su paciente. En esa constelación, el paciente puede ver la relación que tiene él con su síntoma o con su enfermedad, puede ver la relación que tiene con el tratamiento en sí mismo, puede ver la relación que tiene con el profesional que le está apoyando, el médico, quien está dirigiendo el tratamiento, puede incluso ver la relación con los medicamentos o la prescripción que está recibiendo, pero también puede indagar por la causa ancestral, las conexiones en el sistema familiar de la enfermedad e inclusive puede ver maneras en las que puede mejorar su postura frente a lo que le pasa, frente a la historia, al síntoma, a la familia, al órgano afectado, al tratamiento e incluso puede ver la muerte y puede pararse de una forma diferente frente a la muerte que finalmente está ahí presente como una posibilidad para todos. En este sentido, personas como Stefan Hausner, Brigitte Champetier-Rives, han realizado miles de constelaciones familiares relacionadas con enfermedades y han documentado sus hallazgos. Brigitte, por ejemplo, ha usado sus propias comprensiones estudiando la medicina germánica de Hammer y ha descrito la dinámica de la enfermedad en relación a este tipo de medicina y ha dado explicación a los patrones que pueden originar múltiples enfermedades y las posibles, digamos, soluciones en términos de a dónde mirar, qué observar, incluso cuando se trata de enfrentar la muerte y cómo cada persona, digamos, no hay una fórmula mágica, sino que cada ser humano en relación a su síntoma o a su enfermedad puede observar o ponerse en una postura que le permita ir hacia la sanación o la reconciliación. Desde esta mirada, por ejemplo, ella dice que el origen de toda enfermedad se encuentra en una dinámica pasada, ancestral en el sistema, entre una víctima y un perpetrador, y la persona en el presente que enferma, lo que está es identificada con o el perpetrador o la víctima, dependiendo de la fase en la que se halla la enfermedad, y entonces los síntomas de la enfermedad son como una especie de metáfora de la dinámica de perpetración o de la dinámica de victimización de la enfermedad. Todos hemos tenido la experiencia de que por una enfermedad estamos en cama, agotados, no tenemos fuerza para levantarnos, casi que no podemos coordinar adecuadamente, sentimos dolor, mucho frío, es decir, una dinámica como de victimización, es casi como que la enfermedad nos lleva a una posición de total vulnerabilidad e impotencia. Entonces, de alguna manera, todo esto que vivimos como parte de la enfermedad se muestra como una metáfora de lo que tal vez sucedió en el pasado. O hay muchas enfermedades que lo que generan son reacciones muy fuertes en el cuerpo, físicas, que no son tanto de recogimiento, sino como de gran expresión, el dolor o lo que sucede con los músculos,
con el cuerpo es tal que claramente hay como un ataque, es muy fuerte, es muy expresivo, que tal vez muestra una identificación con el perpetrador y una dinámica de perpetración en el pasado. Entonces, esto todo para explicarles cómo hay comprensiones relacionadas con salud y enfermedad que se pueden ver como de esas dinámicas de seres humanos en el pasado familiar y pues del cual todos tenemos historias que seguramente no están resueltas. Entonces así una enfermedad puede pasar de generación en generación y al no resolverse esa dinámica inicial, original, se van agudizando los síntomas. Entonces, también en este punto lo que puedes ver es que no se trata de decir es que un profesional de la salud ahora va a desconocer todo su aprendizaje o toda su sabiduría sobre salud para entrar en una nueva onda o en una nueva moda. No, todo lo contrario. Este trabajo sistémico es un trabajo incluyente, es un trabajo en el que todo pertenece. Por lo tanto, de lo que se trata es de ampliar el ámbito mediante el cual un profesional puede hacer que por la comprensión del origen o de la dinámica que está viviendo cada paciente con cada enfermedad y que no se repiten todos los pacientes que viven la misma enfermedad, ese paciente puede hacerse susceptible a una mejoría, a responder mejor a los medicamentos, a responder mejor al tratamiento que otro paciente que tal vez no tenga esta comprensión. Y si el profesional de la salud puede tener la capacidad o desarrollar la capacidad de ver de esta manera, de observar estas conexiones de esta manera, entonces puede apoyar a su paciente de una mejor manera y tener mejor efectividad en los tratamientos que determina. Por supuesto, estos ejemplos que estoy dando son explicaciones superficiales de dinámicas mucho más complejas que requieren ser estudiadas y comprendidas, pero una persona que ha hecho un proceso personal en relación a su propio sistema familiar, a las propias dinámicas, por ejemplo, que lo llevaron a ser un médico o un profesional de la salud, pueden formarse en esta mirada y en este trabajo de movimientos como constelador familiar para poder reconocer y apoyar en otros la comprensión y los movimientos necesarios que vayan hacia una vida saludable. Entonces las constelaciones se convierten en una herramienta de apoyo al tratamiento que realizan los profesionales de la salud. No se convierten en el apoyo que sana a la persona en sí mismas, sino aquello que nos permite ver qué sucede y dónde pararnos y de qué manera pararnos frente a la vida misma, enfermedad incluida, para poder incorporar dinámicas de sanación que incluyan también el tratamiento y la mejoría. También la constelación permite verificar cosas como la efectividad o la apertura a un tratamiento específico, puede permitir revisar una persona qué tan susceptible puede ser a los beneficios de un tratamiento versus otro. Pueden reconocer la actitud del paciente frente al profesional, si el paciente está de pelea con la enfermedad o está observándola y permitiendo incorporar la sabiduría que hay detrás de ella. Pueden ver las lealtades que él tiene a su sistema y que le puedan impedir mejorar. En fin, hay una cantidad de información adicional que le puede ayudar al profesional de la salud a mejorar los resultados de su tratamiento. De nuestros consteladores certificados, hay varios médicos que nos han ido comentando los efectos que han tenido en sus consultas el haberse hecho consteladores familiares y yo he querido aquí compartirles algo de lo que ellos nos han dicho. Una de ellas, por ejemplo, nos dice: he podido incorporar el movimiento sistémico con los pacientes dentro del proceso de sanación. Movimientos de toma de la madre o el padre, ver la enfermedad como una manera inconsciente, no afrontar los conflictos emocionales. En muchos casos estos conflictos o eventos críticos muy fuertes se pueden llevar a la reconciliación del individuo y su sistema familiar o alguno de sus padres. También he validado cómo a través de sus síntomas pueden sustituir el problema para no ver la solución de los mismos, llevando a un estado emocional más reconciliador de los pacientes en casi todas las enfermedades. Esto nos lo comparte Adriana Angarita, que, insisto, es una de nuestras médicas profesionales. También tengo otro de Civil de la Hoz, que nos habla de una paciente de 41 años, casada, con 2 hijos, que llega con un diagnóstico de osteoartrosis reumática degenerativa hace un año.
Ella por 4 años ya había sido tratada con corticoides, antiinflamatorios no esteroides y su mamá tenía la misma enfermedad hace 10 años. Lo curioso es que lo que lleva a esta persona a consultar con Sibyl es que su hijo está mojando la cama en las noches, un niño ya de 4 años, no es su enfermedad. Y al proponer la constelación, lo que se puede observar es que ella quiere salvar a su mamá, viviendo la enfermedad por la mamá, como diciendo, yo no quiero que tú vivas este destino, lo quiero vivir yo por ti. Y a la vez el niño, ¿qué hace? Él dice, ahora yo quiero que mi mamá no se vaya con mi abuela, no se vaya en esta enfermedad con mi abuela, llamo su atención orinándome en la cama para que se quede conmigo, ¿no? Es una dinámica curiosa, pero muy común de los niños el hacer este tipo de cosas para jalar a los padres hacia que se queden con ellos. Y entonces, Sibyl nos comenta que partiendo de ahí define complementar el tratamiento, que ella describe además de ese reconocimiento que ella tiene, la paciente, que ella ve que su miedo más grande es perder a sus padres y que ve que esto se originó en una separación afectiva que tuvieron sus padres cuando ella tenía 5 años. Entonces ya con esta comprensión de la paciente y esta claridad para Sibyl, ella define un tratamiento con terapia neural, medicamentos homeopáticos, aceites esenciales, complementando los medicamentos que la persona venía tomando y le va haciendo controles mensuales, va evolucionando, se van distanciando y además ella le recomienda a esta paciente que haga ordenando el sistema familiar como un proceso de sanación completa que le permita hacer comprensiones que la lleven hacia pararse con una postura saludable. Y hoy, un año después, esta paciente ha reducido su patología en un 40%, nos reporta Sibyl. El dolor ha comenzado a controlarse casi con un uso exclusivo de medicamentos naturales, disminuyendo estos corticoides y sus efectos secundarios. Y el niño ya tiene muy pocos episodios de mojar la cama, prácticamente ninguno. Entonces, estos son 2 ejemplos de formas en que nuestros profesionales de la salud usan las constelaciones en su consulta, mejorando de esta manera el efecto de sus tratamientos. Muy bien. Entonces, ahora quiero con este ejemplo pasar a aplicación de las constelaciones familiares en las organizaciones o en la empresa. En este sentido, las empresas no solo están constituidas por personas, sino que el ejercicio de estas personas en la empresa afecta a sus familias. La persona puede ser proveedor de esta familia o finalmente llega a su familia con todo esto que le sucede en la empresa. Muchos sabemos que el 85% de las empresas en el mundo son empresas familiares. Y hoy en día sabemos que los asuntos no resueltos en las familias terminan afectando el mundo organizacional y por lo tanto los resultados en este mundo organizacional. La mayoría de estas empresas no sobreviven la tercera generación. Entonces empiezan como empresas familiares, pero desafortunadamente no logran sobrevivir la tercera generación. Entonces el ciclo de iniciar o emprender y cerrar es muy cercano, son muy pocas las que sobreviven. Tanto si tú eres empleado como si eres empresario, la comprensión de los principios de cómo funcionan las familias y la forma en que este funcionamiento se refleja en la empresa te permite solucionar problemáticas mucho más pronto y mejor y crear ambientes laborales mucho más saludables y que generen mejores resultados. Algunas de las comprensiones que se han hecho a través de esto que se llama management sistémico pueden ser la forma en que nace una empresa, por ejemplo, y sus fundadores afectan la empresa para toda su existencia. El reconocimiento y la honra a estos fundadores y al origen, lo que originó la empresa, es determinante para el éxito y el crecimiento de la misma. Si ustedes han ido a empresas de estas centenarias en las que ya sabemos que se han sobrevivido 3, 4 generaciones, que han sobrevivido las guerras mundiales,
empresas exitosas de muchos, muchos años, generalmente nosotros en sus instalaciones siempre podemos ver fotografías de los fundadores o fotografías de la fundación, fotografías de la historia de la empresa. Las historias tienen muy claro su origen y muy claro quiénes las fundaron y cómo fue que llegaron a ser el éxito o las multinacionales que son. De la misma forma, cuando las siguientes generaciones olvidan el origen de la empresa y a sus fundadores, se empieza a experimentar desconfianza, inseguridad por parte de los empleados y de los clientes, se experimenta carencia de liderazgo, no hay líderes efectivos y se pueden observar inclusive problemas de comunicación al interior de la organización. Como en las familias, también la empresa tiene una jerarquía y esa jerarquía que en la familia es como más clara porque es el padre, la madre, el hijo mayor, el hijo del medio, el hijo menor. En la organización esta jerarquía está determinada por el organigrama. Entonces también se ha podido observar con la ayuda de estos principios de orden que Bergelinger describió, como, por ejemplo, el que haya un organigrama definido con jerarquías claras, con funciones, objetivos, metas de cada empleado en relación a su función claras, comunicadas, definidas, donde las relaciones de a quién le reportas, quiénes son tus colegas o a quiénes dirigen de forma también clara, hace que la empresa tenga una estructura, un orden y un flujo en la comunicación y en la obtención de resultados. Cuando estas jerarquías no son claras, las funciones no están definidas o se están sobrelapando una función y la hacen dos personas, o cuando alguien tiene dos jefes que lo mandan en direcciones opuestas. Entonces, este desorden se empieza a reflejar en todos los rincones de la organización y genera muchísimo malestar entre los empleados, que obviamente genera problemas en la productividad. Habrá quienes, por ejemplo, no cumplan con sus funciones o sobrepasen su autoridad, quienes entren en espacios que no son de su manejo, alguien haciendo el trabajo de dos, otro que prácticamente no trabaja y sigue devengando sueldo, etc. Todos los que hemos estado en contacto con organizaciones hemos visto este tipo de dinámicas. Cuando la remuneración, por ejemplo, no es de acuerdo al nivel de la persona o el tipo de trabajo que hace, es muy importante que además del organigrama haya una claridad en que una persona gana de acuerdo a su experiencia, al función y el tipo de responsabilidad que tiene a cargo. En muchas organizaciones, por ejemplo, familiares, se ha visto que alguien gana porque es familiar del dueño o porque lleva muchos años, aunque no se ha actualizado y sus funciones no son muy importantes, etcétera. Entonces, que esta remuneración sea de acuerdo a la jerarquía, tanto en el conocimiento, en la experiencia, como en la antigüedad, como en el nivel de las funciones que desempeña y la responsabilidad que tiene, es muy importante. Entonces, se le paga a alguien más o menos de lo que le corresponde y esto se ve en dinámicas de robos, puestos en los que hay muy alta rotación, no hay flujo de caja, las personas además cuando se van muy enojadas con la organización. Eventos, por ejemplo, de despidos injustos, hechos de manera que no se reconoce lo que la persona sí hizo o lo que sí generó para la organización, hace que quien asuma el cargo nuevamente comience a experimentar dificultades y a generar nuevos problemas para la empresa. Todos estos son ejemplos de múltiples dinámicas organizacionales que se han detectado y pueden solucionarse por medio de esta mirada sistémica, que se desarrolla al estudiar los sistemas familiares y aprendiendo a hacer los movimientos necesarios para solucionarlos. Son muchos los estudiantes que tenemos que han hecho el trabajo personal, se han formado como consteladores y ejercen, por ejemplo, como profesionales en una organización aplicando estos conceptos como profesionales, no constelando, sino aplicando esta sabiduría en hacer un mejor trabajo o dirigir mejor a sus empleados. También como consultores empresariales que al tener también esta capacidad de ver de esta manera pueden de mejor forma tener efectividad en su consultoría. Por ejemplo, en las áreas de recursos humanos, estas comprensiones han mostrado ser muy útiles para poder reconocer cómo la persona está ubicada en su dinámica familiar y dependiendo de la forma en que está ubicada allí, ya podemos intuir o podemos saber
cómo se va a comportar en la dinámica organizacional, cómo va a trabajar en equipo, cómo va a ser su relación con sus jefes o con la autoridad, cómo va a ser su función como jefe o líder de otros. Como empleado, tú puedes usar estas comprensiones para encontrar tu lugar en la organización, poder poner límites, reconocer qué te corresponde y qué no, poder hacerte cargo solo de funciones que son de tu tamaño, poder incorporar herramientas que traes de tu pasado para un mejor ejercicio de tu trabajo, poderte parar de manera adecuada, agradecida frente a la empresa, pudiendo tomar de ella y eso hacerte disponible y abierto para promociones y para reconocimientos. En este sentido, pues tengo la experiencia personal, mi familia es una familia empresaria y en algún punto de la empresa familiar, llevamos muchísimos años siendo objeto de demandas muy importantes que siempre nos ponían al punto de perderlo todo y sin encontrar razón distinta a una persona del pasado, de familiar del ancestro fundador, que nos odia y nos pone este problema. Y empezando en esta comprensión del trabajo sistémico y cómo tiene efecto en las organizaciones, en mi familia varias somos consteladores familiares, y entonces empezamos a reconocer que podía haber desórdenes en la forma en que estábamos viendo el origen de la empresa, el origen de los fundadores y de la historia, al punto de que decidimos hacer una constelación familiar facilitada por un constelador familiar organizacional muy reconocido pues yo nunca he sido empleada directa de la empresa como tal, pero siempre las empresas familiares tienen influencia en ti como descendiente, como persona. Finalmente, mucho de lo que tú has podido hacer como ser humano, estudiar, viajar, viene de los recursos que la empresa familiar le aportó a tus padres o a las personas que te apoyaron. Entonces, en ese sentido, estás conectado a la empresa tanto como a la familia. Y en ese interés fuimos todos, empleados o no, socios o no, y se pudo observar en esa constelación como en el origen de la fundación de la empresa se estaba reconociendo a nuestro ancestro como si fuera el fundador. Y resulta que en ese origen nuestro ancestro no fue el fundador, hubo otro fundador que por una serie de movimientos de compras y ventas, etcétera, pasa la empresa a formar parte de nuestra familia y es este ancestro nuestro quien desarrolla la empresa y la convierte en lo que luego fue. Entonces, en esa claridad para todos de haber exaltado a nuestro ancestro como fundador y la gratitud y todo, empezar a reconocer que no era cierto y que había otra persona y que en esa falta de reconocimiento de este fundador era que se originaban todos estos ataques hacia la empresa que finalmente no eran otra cosa que un llamado a decir, oiga, aquí estoy, mírenme, obsérvenme, yo soy el verdadero fundador. Entonces se toman decisiones sobre hacer un acto de agradecimiento, poner una placa, hacer una serie de... El constelador nos dio unas ideas de cómo empezar a dar ese reconocimiento, poner fotos en la empresa del fundador y empezar a darle orden y darle lugar a nuestro ancestro, el lugar al fundador. Y les quiero decir que unos años después, en este momento, la empresa es otra completamente, ha crecido más de 10 veces, gran parte fue adquirida por una multinacional, es decir, claramente el tema de los ataques cesó completamente. Entonces, con este ejemplo les quiero mostrar uno de muchos en los que grandes situaciones organizacionales que no pueden ser resueltas o explicadas a través de las consultorías, de la administración, del manejo de recursos y que sin embargo se ven como problemas significativos, pueden tener un origen en estos tipos de desórdenes que pueden ser explicados por estas comprensiones y que un profesional organizacional, al tener la capacidad de ver y de reconocer este tipo de cosas, puede hacer movimientos, tomar decisiones que generen cambios significativos hacia un bienestar y sobre todo un poder perdurar en el tiempo. Muy bien. Ahora pasemos al ámbito de la educación. Desde el comienzo de las constelaciones familiares ha habido muchas personas que las han aplicado al área de la educación, tal vez porque es en el colegio, en la escuela,
donde se da como con más fuerza este movimiento de familia, donde está el niño, vienen los padres, son los que lo traen al colegio, es a quienes hay que llamar si hay problemas, etcétera, es con quienes los educadores se están relacionando todo el tiempo, el niño todo el tiempo en la escuela está mostrando lo que está pasando en la casa de forma obvia o no, etcétera. Entonces son muchos los que se han interesado en generar no solo información y datos, sino modelos educativos completos con este enfoque, que hoy en día tal vez es el más documentado y que tiene mejores resultados evidenciados a largo plazo. En este sentido, les puedo dar ejemplos como los maestros que pueden hacer un trabajo personal que les permita ubicarse no solo frente a sus familias, sino luego en la escuela, en su lugar, como representantes de los padres para sus hijos en la escuela. Es decir, el maestro no reemplaza a los padres, pero sí es aquel representante del padre en la escuela. Y si este maestro, por ejemplo, no sabe cuál es su lugar y no puede estar de parte de los padres para los hijos, sino en contra porque tal vez tiene información o se da cuenta que el niño carece de algo, entonces dice, es que sus papás no le dan o le quitan, etcétera. Al ponerse él en oposición a los padres, el niño ya no puede aprender, ya no puede tomar nada del aprendizaje que el maestro tiene para dar. Entonces, imagínense el valor de que un educador se pueda parar como representante de los padres y de parte de los padres frente al niño, en el sentido de que ahora el niño puede estar en capacidad de tomar todo el aprendizaje, los conocimientos, la educación que este educador tiene para darle. Entonces, los padres, sin saber también a veces cuál es nuestro lugar frente a la escuela, no le damos permiso a nuestros hijos de tomar y aprender de lo que los maestros tienen para dar. Entonces, también nosotros no comprendemos que o no asumimos que hemos elegido a esa escuela, que hemos elegido al elegir la escuela a esos maestros y que estar de parte de los maestros en nuestro corazón le permite a los niños tener permiso para aprender y tomar de ese maestro. También la institución como tal, la parte administrativa, puede erradamente creer o dirigir su quehacer hacia el servicio de los niños, sin comprender que realmente la escuela está al servicio de los padres, quienes son quienes eligen ellos poner a sus hijos allí. Y entonces, en ese movimiento, la escuela puede no ser exitosa como organización y en la parte educativa, porque al estar al servicio de los niños está desconociendo la fuerza real que hay detrás de ella, que es la de los padres. Entonces, el proceso educativo y la gestión organizacional se pueden ver afectadas por eso. Entonces, todas estas dinámicas que se dan en la escuela, de estas tres fuerzas, y que los chicos muestran en la escuela, todas son un reflejo de lo que sucede o no sucede en las familias, de los empleados, de los educadores y de los chicos. Y cuando empezamos a tener herramientas para mirar y para movernos o comportarnos de cierta manera en este ámbito, entonces podemos empezar a apoyar a estos chicos en su proceso de aprendizaje, poniendo límites a veces, incluso reconociendo que no hay nada que podamos hacer porque al ser educadores no somos ni terapeutas más, incluso reconocer ese lugar nos permite ocuparnos de lo que nos toca únicamente. Y al usar las herramientas se puede permitir que a pesar de esa realidad y que incluyendo toda la realidad de los niños y los padres, ellos de todas formas puedan aprender. Incluso si no hay una solución para la dinámica familiar, el niño ahora podrá incorporar sus conocimientos y podrá aprender, que es finalmente el propósito y la función del educador. Entonces, una comunicación efectiva con los padres también, al estar de parte de ellos sin juicio, al poder incluir sus vidas como son, estando de parte de los niños, es definitiva para que el niño aprenda. No solo quien educa en el colegio vive esta experiencia, también se ve en la educación superior, en la universidad, y allí también se han podido observar y ver los beneficios de estas habilidades o estas posturas. Yo misma, como conferencista, como entrenadora en procesos de trabajo personal, he visto la diferencia en mi trabajo cuando sé cuál es mi lugar frente a cada uno de mis estudiantes, que me corresponde, que no hacerme cargo de su proceso, de que tenga resultados, de que le vaya bien, de que resuelva su vida,
incluso sabiendo cómo puede ser contraindicado para mí hacer algo o decir algo porque finalmente no me corresponde o él debe darse cuenta por su cuenta, cómo entregarle a cada estudiante o a cada cliente su propio proceso y la posibilidad o la capacidad de hacer lo que tiene que hacer y lo que necesita, de asumir el resultado de sus decisiones, mostrarles solo el camino que yo misma he recorrido y que él tiene capacidad de recorrer por sus propios medios, etcétera. Todo eso, esa postura, esa capacidad de ver lo que sucede, incorporarlo todo, me permite ser mejor en mi trabajo y transmitir todo de forma mejor y efectiva, respetando al otro y su momento de vida. Enseñar desde la experiencia vivida, enseñar o trabajar desde tu propia experiencia, lo que has trabajado y tus propias verificaciones y ocupar de lugar. Tu lugar tiene un efecto en cualquier profesión y transmitir conocimientos es una de ellas. Una de nuestras consteladoras familiares, educadoras, Constanza Álvarez, nos comenta sobre sus casos de éxito y quiero compartirles esto que ella nos contó. Dice, el año pasado, cuando llegué al colegio en el que trabajo ahora, ya habían iniciado clases. Cuando se va un profesor y llega otro nuevo, esto causa generalmente problemas con los niños. Esta no fue la excepción. Como directora de curso y maestra, me encontré dificultades. Al ver lo que sucedía, les hice un ejercicio, que cerraran los ojos, pensaran en sus padres, cómo estaban siempre con ellos, allí apoyándolos en todo lo que hacían. Mientras ellos hacían este ejercicio, yo también hice un ejercicio desde mi perspectiva de profesora, con mi conocimiento en pedagogía sistémica. Visualicé a todos los niños con sus padres e incluía a estos padres como parte del aula en ese movimiento que estábamos haciendo. Al final del ejercicio, los niños se sintieron muy agradecidos y después del movimiento en los días por venir, ellos empezaron a mostrarse con un cambio significativo, se volvieron más asequibles y la comunicación mejoró. Siempre que les habla a los niños desde el reconocimiento a sus padres, la relación se vuelve más cercana. Nos dice Constanza que también ha usado figuras como una manera de que los niños puedan expresar asuntos o situaciones que les molestan o les incomodan y las pueden integrar desde el contexto educativo, y puedo tener la tranquilidad de que no pretendo pasar el límite de lo terapéutico o de lo familiar que no me corresponde como educadora. Entonces, digamos, para contextualizar esto para ti que estás acá en este webinar y que tal vez no sabes mucho del tema, esta mirada sistémica le permite a los educadores comprender hasta dónde va su función frente al niño o al joven y sus padres y encargarse solo de lo suyo, pues él no es ni terapeuta ni es el padre de esos estudiantes, pero sí le da una cantidad de herramientas y estrategias para usar desde su lugar como educador en su ámbito de aprendizaje, que le permite a los niños no generar resistencia, que le permite a él no generar resistencia y entonces obtener ese objetivo que finalmente es mejores resultados académicos en un ambiente agradable. Entonces, las aplicaciones de estas metodologías de las constelaciones en las profesiones es infinita. En la medida en que más personas la aplican y vayan haciendo verificaciones, estas comprensiones en sus propias vidas van a tener efecto en sus profesiones y nos van a dar mucha más información. Hablemos un poco del ámbito terapéutico, que finalmente, aunque fue el primero y el más obvio, a veces no tenemos muy claro cómo sin volverme una profesional que se dedique solo a hacer constelaciones, pueden las constelaciones mejorar o expandir mi trabajo terapéutico como tal. Tal vez es la aplicación más obvia, y aún así los diferentes profesionales enfocados en la salud mental y emocional pueden aplicar esta herramienta de formas diferentes al simple hecho de constelar. En mi experiencia enseñando a psicólogos y psicólogas he podido ver cómo la necesidad de una comprensión más completa, amplia, incluyente, les lleva a buscar las constelaciones como complemento de su profesión, tanto en la consulta particular como en el trabajo social. Cuando adquieren una postura diferente y una mirada que les permite ver más allá de lo que dice el cliente o paciente, pero sin usar la interpretación,
Entonces es una herramienta poderosa que no solo mejora la obtención de resultados, sino que protege al terapeuta de sobrecargarse con los asuntos del paciente o de proyectar asuntos personales o de hacer transferencia o contratransferencia. El reconocimiento de que hay asuntos más grandes que los pacientes y que este nuevo aprendizaje les da ese contexto sobre las dinámicas familiares y ancestrales y cómo se pueden evidenciar en esa dinámica individual del paciente, le abren un mundo nuevo al psicólogo que le permite optimizar las herramientas que ya tiene adquiridas, incorporadas dentro de su consulta clínica. Desde el punto de vista de la psicología social, una mirada incluyente desde las dinámicas de víctimas o perpetradores, por ejemplo, genera que pueda haber mejores herramientas o estrategias de reconciliación y de comunicación más allá de los juicios o de las historias de los protagonistas de estas historias y le permiten al psicólogo social o al conciliador, por ejemplo, aportar desde una habilidad y una experiencia que él ya tiene adquirida sin ponerse de parte de ninguno de los elementos, sin tener una agenda, un deseo porque suceda algo o porque el resultado sea de tal o cual manera, y eso hace que él pueda expresarse de forma plena, que quienes están siendo servidos por él puedan tomar de él y que él pueda abrirse a la realidad que es como es, conservando su propia salud y su propio bienestar. Yo conozco muchos profesionales que ofrecen constelaciones como parte de su consulta o de su trabajo social y que antes de esto, en la postura anterior, por ejemplo, en el trabajo social, la carga que genera, las dinámicas que tienen que vivir, las situaciones que tienen que ver, la carga que genera puede ser muy alta y esta postura sistémica les puede permitir pararse de tal manera que hacen su trabajo sin llevarse a cuestas esta realidad dura a veces y difícil de procesar. En otro tipo de profesiones que no son necesariamente de psicoterapia, pero que están enfocadas hacia la salud mental y emocional, incorporar las constelaciones familiares y los movimientos sistémicos en la consulta y esta mirada hace que se puedan amalgamar este tipo de terapias o de apoyos de forma muy completa, generando muchos mejores resultados y efectos mucho más rápidos y de mayor comprensión y sobre todo de empoderamiento para los clientes o pacientes. Para eso se usan las mismas constelaciones, pero también hay metodologías mediante el uso de preguntas, frases, movimientos, usando figuras, ejercicios de ojos cerrados, etcétera. Esto es, digamos, lo más amplio dentro de lo que se ha trabajado, se ha podido ver. Sin embargo, yo misma en mi experiencia he podido observar cómo hay otros profesionales que aplican este trabajo, por ejemplo, abogados, sea que trabajen en litigación o en el derecho civil o incluso en la parte administrativa, familiar, porque pueden ver las dinámicas que se están dando, los diferentes elementos que se están dando, pueden ver el orden o el desorden y incorporando el marco legal que les compete, tener herramientas de consulta mucho más efectivas e incluso también el trabajo de conciliación. Se están utilizando hoy en día mucho las constelaciones familiares en las cámaras de comercio o en los ámbitos de conversaciones de paz, ese tipo de cosas. En bienes raíces entiendo que también se está utilizando, algunos de nuestros profesionales en constelaciones trabajan con este tema y también se usa porque finalmente los dueños de los bienes son personas y las dinámicas familiares hacen que sea más fácil o más difícil adquirir o vender las bienes raíces o tener la capacidad de manejar o conectar la tierra. La tierra está conectada con los ancestros, con las historias de sus dueños, así como las empresas y definitivamente a veces el poder o no desarrollar un terreno puede tener lazos y puede tener que ver con historias familiares no resueltas, bueno, etcétera. Es infinito, pienso yo, el campo de acción. Es tan ilimitado como el quehacer humano, tiene tanta amplitud y tanta aplicabilidad como tiene la vida humana. E insisto, en la medida en que más y más profesionales empezamos a incorporar esta sabiduría, estas habilidades, con mayor fuerza se va a ver su efecto en el campo laboral.
Esto es lo que tengo para compartirles hoy sobre las aplicaciones de las constelaciones familiares en las diversas actividades profesionales. Bueno, no sé, Diana, si tú tengas algo que añadir o preguntar. Bueno, pues simplemente es reconocer el enriquecimiento tal que ofrecen las constelaciones en las diferentes profesiones. Es increíble cómo tan solo un punto de vista o simplemente el cambio, la alteración de un orden y el reconocerlo pueden generar cambios tan trascendentales y tan profundos en una persona, en una empresa o incluso también en la forma como nos desempeñamos como profesionales en lo que sea que estamos haciendo. Entonces, creo que es muy completo lo que tenemos también en cuanto al programa como tal, que les vamos a contar ahora en qué consiste. Y también creo que somos, pues tú lo acabas de decir desde tu empresa familiar, pero nosotras dos como tal también somos testigos y total muestra de lo que significa el incorporar esta visión sistémica en lo que ha sido, lo que es reinventate.net y constelaciones familiares y en lo que nos ha mantenido también a nosotras y nos mantiene ahora en funcionamiento con las personas que ingresan en la escuela, como a trabajar con nosotras, con las personas que están con nosotras en diferentes niveles de participación en los desarrollos y todo lo que permite que estemos frente a ti hoy en día también presentándote este programa. Entonces, no sé, Moni, si pasamos a contarles en qué consiste el entrenamiento. Claro, súper me parece porque finalmente en todo lo que hemos dicho, creo que queda claro que se trata de un cambio de postura y un cambio de mirada y que finalmente no solo es incorporar una información, unos conocimientos, sino poder hacer de estos una herramienta, una habilidad y una capacidad de vida que está incorporada en ti y que tiene un efecto permanente en tu cotidianidad, incluso sin proponértelo. Es decir, a veces creemos que para desarrollar una habilidad tenemos que pasar horas practicando, en muchos casos así es. Esto se da de una forma distinta, es mucho más fluido y es como que tú vas reconociendo e incorporando cosas para tu vida personal y de pronto tienes esa información puesta y disponible como una habilidad y una capacidad de hacer estos movimientos de los que hablaba y luego si quieres tener esta habilidad desarrollada para pararte y hacerlos conscientemente frente a otros con una intención o con un propósito, las habilidades que adquieres como constelador familiar después de haberlo incorporado como persona te dan esa posibilidad y que las puedes aplicar en lo que quieras. Y bueno, como les comentábamos, el programa es bien completo porque justamente como lo acaba de decir Mónica, nos aseguramos, o sea, queremos que definitivamente el primer nivel del programa está centrado, está completamente enfocado en el trabajo personal, es decir, en lo que cada uno de nosotros, cuando yo quiero o entro a formarme como constelador familiar, la primera persona con la que yo necesito empezar a poner esta información a funcionar es conmigo mismo. Entonces, por eso está dividido en dos niveles, la formación completa y el primer nivel. Está compuesto por un programa completo que se llama Ordenando el Sistema Familiar. Este programa es completamente online, lo puedes hacer desde tu casa, desde la comodidad de tu computador, en tu tiempo y a tu ritmo. Moni, ¿por qué no les contamos un poco acerca de lo que las personas consiguen en este primer nivel y cuáles son los temas que pueden ellos encontrar y ponerse, digamos, en esta primera etapa? Bueno, en esta primera etapa, lo que la persona logra es reconocer su lugar en el mundo. Yo diría que encontrarse él mismo, que es algo que siempre decimos, no, no sé quién soy, no sé para dónde voy, no me lo, es, aquí logramos encontrarnos nosotros
encontrar nuestro lugar, el lugar que ocupamos en relación a la vida, a la existencia, a nuestra propia familia. Encontramos la información, la sabiduría, los principios necesarios para entender cómo funciona la vida y cómo movernos dentro de la vida de forma efectiva, con buenos resultados y sobre todo empoderado y sabiendo cómo ir a donde quiero ir con la fuerza y la conexión necesaria para poderlo hacer. En ese sentido, tenemos una temática muy completa enfocada en este trabajo de Bert Hellinger y en muchas de las otras, digamos, herramientas o habilidades que yo fui desarrollando a través de los años. Hablamos de qué está hecho el mundo, de qué está hecho el universo, cómo funciona. Luego vamos más como pequeño encontrando qué es un sistema familiar, qué son las familias, cómo funcionan. Pasamos a ver qué son las leyes o los principios que gobiernan a los sistemas familiares que finalmente, o sea, todos venimos de 7.500 generaciones atrás, o sea que estos han sido los principios que han gobernado de alguna manera toda la existencia, toda nuestra historia familiar y finalmente la nuestra. Encontramos eso que les decía al comienzo y es, bueno, y en todo ese movimiento, ¿cómo me paro yo? ¿En dónde me paro yo? Y cómo elegir mantenerme allí sin moverme de ese lugar. Vamos a ver de qué manera es que accedemos a todo lo bueno, a todo lo expansivo que la vida tiene para nosotros en términos de relaciones, de recursos, de posibilidades de desarrollo. También vemos cómo ponemos esas leyes a nuestro favor o en nuestra contra, en el sentido de cómo me paro yo en el favor o en el movimiento del flujo de la vida y qué cosas son las que hago normalmente para enredarme, estrellarme, atorarme, cargarme, o sea, todas las experiencias negativas cotidianas que tenemos y que a veces no sabemos, bueno, ¿y por qué me pasa esto y cómo lo resuelvo? Aquí lo vamos a entender, pudiendo incorporar una actitud que nos permita hacerlo por donde es. Vamos a hablar también de las relaciones en específico, todos los tipos de relaciones y en específico las de pareja y cómo es que intercambiamos en las relaciones, qué es lo que nos nutre y lo que damos o aportamos en las relaciones y cómo hay diferencias en las relaciones y en algunas podemos tomar ciertas cosas y en otras no, en otras podemos devolver ciertas cosas y en otras no, y cómo el final de muchas relaciones es porque no hay un equilibrio entre ese tomar y ese dar. Vamos a hablar de salud y enfermedad. Hoy les dimos como un abrebocas y esto lo vamos a estudiar en profundo para reconocer el origen de las enfermedades, de los síntomas y cómo adquirir actitudes de vida saludables y sanas. Y como les anunciaba, la pareja como tal es un tema que a mí me apasiona, a nosotras nos apasiona, del cual queremos crear montones de contenidos y aquí hay un mes completo prácticamente hablando sobre el tema de pareja. Esos son los temas digamos, en gordo. Hay temáticas desde la mirada de Hellinger como el pensamiento sistémico, la vinculación, la pertenencia, qué es la inclusión, qué es la exclusión, qué son las lealtades, qué es el amor ciego, cómo se define y los principios de la jerarquía, qué es esto de ocupar el lugar. Hablamos de un tema que genera muchísimo enredo en la vida, que es la ayuda, y es cómo ayudar, como muchas veces de la forma en que ayudamos genera la mayor parte de nuestros problemas. Hablamos, ya les dije, de este equilibrio entre tomar y dar, que se llama compensación, y hablamos de cómo se toma a la pareja para tener verdaderas relaciones de pareja de bienestar y perdurables en el tiempo. Entonces, este es el contenido pues súper resumido, ¿no? Porque finalmente son prácticamente 9 meses incorporando toda esta información y todos estos conocimientos. Bueno, pues es demasiado profundo toda esa información y lo digo por experiencia propia, cambia la vida, cambia el lugar desde donde ves la vida, cambia todo tu sistema y yo en algún otro webinar comentaba que cuando esto sucede parece como si cambiara el mundo afuera, ¿no? Que es el sueño. A veces ante situaciones difíciles, muy inocentemente, desde la mirada muy infantil, queremos que el mundo afuera cambie o que las personas cambien o que las situaciones desaparezcan.
pero realmente lo más maravilloso de ponerte esta información es poder darte cuenta que no hay necesidad de que nada cambie cuando tú cambias y aparece mágicamente ese cambio ante tus ojos, pero realmente soy yo la que ha hecho el cambio más importante. En resumen, ¿qué recibirás en este primer módulo? 9 meses, el programa dura 9 meses, son 9 módulos, 36 lecciones, ejercicios y material en PDF, una sesión de mente maestra semanal. Las mentes maestras son maravillosas, ¿no, Moni? Hablemosles un poquito de las mentes maestras. Pues yo pienso que las mentes maestras son un eje fundamental del trabajo, es decir, en nuestra metodología del crecimiento personal sistémico, definitivamente estos encuentros semanales donde tú tienes la posibilidad de estar hasta 2 horas en un grupo de no más de 9 personas contigo, un facilitador que es un constelador familiar certificado, formado en la escuela, y en un espacio en el que tú puedes compartir lo que te está pasando, es privado, no se graba, y tú puedes compartir tanto lo que aprendiste, lo que no entendiste, los contenidos que tienes en el aula virtual, puedes hacer preguntas sobre lo que te pasa o cómo estos contenidos están afectando tu vida, sobre lo que se está moviendo en tu vida. Y este espacio en el que no tienes como un maestro que te contesta preguntas, sino que tienes un campo con otras 9 personas donde se crea una mente maestra más grande que todos, que es la suma de todas estas mentes. Y de pronto en ese compartir circular de todas las personas, tú ves cómo en lo que ellos dicen, en lo que cada uno expresa en sus propias experiencias, hay respuesta para ti, hay un espejo para ti que te da claridad, te da contexto y que además te da contención. Y todo con un experto, una persona que ya hizo el trabajo, lo que yo llamo un guía de montaña, que es el que ya subió a la montaña muchas veces, ya pasó frío, ya pasó hambre, ya se perdió y ya sobrevivió, y entonces puede mostrarte cómo él exitosamente hizo el camino para que tú hagas tu propio camino, finalmente con otros. Y también este trabajo nos permite hacerlo de una manera contenida y protegida, porque yo creo que uno de los temores de las personas a veces es exponerse a grupos, exponer sus asuntos, y tú estás en tu casa, en tu espacio seguro, en tu contexto seguro, tienes como hoy tu computador, tu cámara, tu micrófono, y tú estás en tu lugar seguro con este grupo de personas. Entonces tu exposición es una exposición contenida, controlada, que tú puedes expresar en la medida de tus capacidades, puedes preguntar, pero no estás allá en un espacio abierto, expuesto a otros, que muchas veces, insisto, es el temor de las personas. A mí me ha parecido poderosísimo darte cuenta de que personas que están en otros países, con otros contextos culturales, sociales, económicos, de familias aparentemente distintas, tienen tus mismos asuntos, tus mismos problemas y pueden tener soluciones. Esto también es poderosísimo, y verificar que no estás solo, que no estás solo en el camino, que no estás solo en la búsqueda, y que otros pueden haber hecho mucho por ti y pueden darte la comprensión que hoy puedas poner en práctica de forma exitosa, ¿no? Y claro, y lo más maravilloso es, como lo decías, esta posibilidad de no estar solo con la información. O sea, es como que a medida en que la vas incorporando y vas teniendo dudas, inquietudes y vas, digamos, en algunos momentos no sabiendo qué hacer con lo que está pasando, encuentras este lugar en el que es justamente ese espacio en el que compartes todo esto, y hay un constelador familiar que definitivamente con la mejor capacidad te puede orientar y te puede, digamos, ayudar como a evolucionar lo que está pasando en ese momento contigo. Tenemos también un webinar de preguntas y respuestas mensual con Mónica. Estos webinars son maravillosos, ¿no, Mónica? Es como... Yo creo que es de las cosas que más me gozo.
porque yo estoy aquí en mi casa, todos los estudiantes de la escuela me envían sus preguntas por correo o a través de sus moderadores de mente maestra y yo leo todas estas preguntas y a través de estas preguntas puedo verificar en qué está cada persona, qué está pasando, qué está viviendo. Me encuentro preguntas que ni a mí se me han ocurrido, o sea, es maravilloso. Y luego en un encuentro en vivo de 2 horas, yo respondo a todas estas preguntas y las personas están allí, pueden hacer comentarios en el chat, pueden hacer otras preguntas. Entonces es este espacio de interacción con todos los estudiantes y donde todos pueden preguntarme directamente a mí, que finalmente soy como la que está en los videos, en ordenando, dándoles todos los conceptos y toda la información. Entonces pasar de estos videos a un espacio como este realmente, porque es como este en el que me preguntas y yo te contesto tu tema, tu asunto, y donde puedo además contextualizar, porque es tan importante siempre poder ver el contexto más grande, el más amplio, ¿no? Entonces tú ves un video, ves una información, te la pones, vas al mastermind, ahí la amplificas con 9 más un facilitador y estás ahí, entonces la pones como que más amplia y luego en este webinar de pronto ahora somos todos los estudiantes de la escuela y en este espacio más amplio es como que te puedes dar cuenta y yo misma puedo hacer eso, de que esto que estás incorporando es sobre la vida misma, no la tuya, sino la vida humana, la de todos nosotros, y entonces el nivel de profundidad, de comprensión y de expansión que se da en estos encuentros es maravilloso y tiene un efecto para todos los que lo viven muy expansivo. Y la ventaja de este ámbito virtual que tiene el webinar de preguntas y respuestas es que no solo estás allí en vivo, sino que te llega tu repetición grabada y entonces puedes volverlo a ver, puedes volverlo a escuchar, puedes tomar nota o incluso el día que no puedes participar no te lo pierdes, ¿no? Entonces es realmente espectacular y maravilloso. Y además se encuentran todos, ¿no? Estabas con 9, uno vive allí, otro allá, y cuando ves que somos 40, 50, 60 y que hay gente de todo el mundo, eso también es un nivel de conexión muy profundo. Y sabes, yo lo defino también como un aterrizaje, es como un aterrizaje total de toda la información, porque aquí a mí me encanta como tú lo haces cuando las personas vienen con estas preguntas tan específicas, con unas situaciones de vida bien concretas, como el caso de mi hijo que tengo esta situación, el caso de mi mamá, de mi papá, de mi tío, de mi abuelo, de mi primo, tal caso concreto y es ver cómo efectivamente aplica y si esta información se mueve ya en ese nivel bien contextualizado y tú tienes ese don, ese arte tan maravilloso en el que generas estas respuestas que dan unas luces, unos entendimientos increíbles a través de las historias de otros, de la vida de otros, de estos momentos que narra una persona en un chat, en una pregunta, es toda una vida entera lo que sale allí y tú haces estos aterrizajes tan increíbles. Yo te digo, son como cursos, para mí solo los webinars de preguntas y respuestas son como cursos porque son tantas las comprensiones que se logran en estos webinars que son realmente muy profundos y tienen un contenido maravilloso. Bueno, Moni, entonces tenemos las 36 meditaciones guiadas, tenemos el bono de regalo que es el taller de supervivencia. Esto ya es como la cereza en el pastel, ¿verdad? Sí, a mí este taller me encanta porque esta capacidad que tiene Luisa, que es nuestra consteladora familiar experta en comportamiento animal, y ella ha hecho un estudio muy profundo, obviamente desde su experiencia profesional, aquí es donde uno verifica esto de la aplicación de las constelaciones en las distintas áreas, ¿no? Porque ella es veterinaria, experta en comportamiento, y ella obviamente tiene un conocimiento profundo de cómo funciona el cerebro, de cómo funciona esta parte instintiva y esta parte del lóbulo frontal, que es el que nos hace racionales humanos, y nos muestra cómo sobrevivir es tan importante. Y cuando estés en ordenando el sistema familiar, te voy a hablar mucho de
que como muchas de las dinámicas que nos arrastran y nos llevan son dinámicas de supervivencia que nos han permitido como humanos mantenernos en el planeta. Entonces Luisa nos expande en esa área y nos muestra cómo es esto de la supervivencia, cómo entras en modo supervivencia y cómo hacer para utilizar tu lóbulo frontal, ¿no es cierto?, para incorporar tu parte, digamos, de mujer o hombre de las cavernas que está ahí, que todos tenemos, y ponerla a tu favor y ponerla al servicio. Y además logra conectar esa información tan biológica, tan antropológica, incluso pensando en tu profesión, Diana, y logra ponerla en este contexto, o sea, conectar esto con la sabiduría de Hellinger y de todo lo que estudiamos en Ordenando el Sistema Familiar sobre los órdenes que rigen los sistemas y nos lleva a darnos cuenta cómo los sistemas familiares somos finalmente clanes, ¿no? Clanes como aquellos del pasado o manadas como aquellos de nuestros compañeros evolutivos, los mamíferos, y podernos ver como parte del planeta, como parte de la evolución y como parte de todo ese movimiento. A mí, como microbióloga, el tema de la vida y cómo funciona me apasiona, pues me encanta. A mí este taller me parece espectacular. Exacto. Bien, Moni, entonces vamos a contarles ahora acerca de la segunda parte, nuestro segundo nivel. Sí. ¿En qué consiste el entrenamiento? La formación en trabajo individual con anclajes, que ya es tu formación como constelador familiar. Muy bien, entonces lo que sucede en esta formación es que después de que tú ya te has puesto todo esto como persona, entonces yo te voy a enseñar a aplicar esto en el ejercicio de constelar y de constelar a otros de manera individual, es decir, uno a uno. Esta es una metodología que no solo le permite al constelador familiar pararse de forma segura, de forma efectiva, de forma empoderada frente a un cliente, sino que le permite reconocer cómo esto tiene aplicabilidad en los contextos de su vida diaria. Entonces, lo que hacemos es que nos reunimos en un taller práctico, totalmente práctico, presencial, intensivo en Bogotá por 6 días. Y en ese taller yo lo que hago es mostrarles cómo se para una persona en una constelación, cómo se despliega un tema, cómo se utilizan los anclajes, cómo apoyar al cliente, qué hacer, qué no hacer, cómo conectar con esta guía interna, cómo poner en práctica toda la sabiduría y todo el trabajo personal que has hecho, no solo en estos 9 meses, sino en toda tu vida, cómo poner en práctica todas las herramientas que tú has adquirido en toda tu vida en el ejercicio de hacer un movimiento de constelación a otras personas. Y te voy a dar estrategias, vas a hacer tus primeras constelaciones, vas a trabajar con un grupo de personas que ya hicieron todo el recorrido contigo en el trabajo virtual y que ahora se encuentran de manera presencial a aprender. Es realmente, yo lo vivo como también un ejercicio personal y yo lo que he dicho siempre es que cuando tú te paras en una constelación, esto es como un ejercicio de cómo funciona la vida. Y luego tú vas a tu vida y dices, esto es como una constelación, ¿no? Y puedes ver estos movimientos que se dan en el trabajo de constelaciones y que se dan en la vida y puedes reconocer cómo sin querer salvar o ayudar a nadie, tú te puedes parar al servicio de una persona y de un sistema familiar y que ellos se puedan beneficiar del trabajo personal que tú has hecho. Adicionalmente, y para que este encuentro sea, realmente saquemos el mayor provecho de estar juntos, entonces todo lo que tiene que ver con teoría, todo lo que tiene que ver con la información que creo debes saber o conocer para ser constelador, lo hemos dispuesto en módulos virtuales. Entonces, dispusimos 2 módulos virtuales en un total de 5 lecciones, donde están la información teórica, los conceptos, los recursos adicionales que considero debes tener para ser un buen constelador, y eso va a estar allí, lo vas a poder ver desde tu casa, como esta primera fase de ordenando el sistema familiar, la vas a poder ver así, virtual, los videos, repetirlos,
habrá ejercicios, habrá recursos externos y vas a poder trabajar temas como qué son las constelaciones, cuáles son las diversas metodologías, cómo es una constelación de grupo como una individual y por qué empezar siendo constelador individual. Vas a saber lo que es un constelador y un representante, cómo comunicarte, cómo trabajar desde lo fenomenológico, vas a poder observar las necesidades, tus necesidades como persona. Mi enfoque es muy en el constelador, el bienestar del constelador, la postura del constelador, porque finalmente eso todo se refleja en el bienestar y la postura del cliente. Y vamos a hablar también sobre cómo eres un creador consciente como constelador, cómo incorporar tus dones y tus habilidades, cómo pararte, cómo hacer supervisión, que es yo pienso que la capacidad y la herramienta de la supervisión por medio de la constelación, tanto para ti como constelador como para un profesional, cualquiera de todo lo que hablé en el masterclass, es fundamental. Y vamos a hablar de los órdenes de la ayuda del constelador, que es cómo pararte sin cargarte y dejando que el otro se haga responsable de su propio proceso. Y vamos también a hablar de metodologías específicas que se pueden aplicar en la constelación, como los movimientos del alma, el trauma y otros. Esos son los temas que comprenden el trabajo. Entonces vemos esos 6 días juntos, vemos estos temas que les acabo de decir de la parte virtual y también en práctica. Y además vas a tener 10 sesiones de práctica de 3 horas cada uno con nuestros entrenadores certificados. En estas sesiones, que para quienes viven en Bogotá o en Medellín o en Punta del Este, van a poderlas tomar presencialmente, las van a tomar presencialmente, y quienes vivan en otras ciudades pueden conectarse virtualmente. En estas sesiones vas a poder resolver preguntas, enriquecerte con las preguntas de los compañeros, también van a haber temas de compartir de los entrenadores de la escuela, y además vas a poder hacer supervisión de las primeras constelaciones que estás haciendo, y ellos te van a poder alimentar y nutrir de su propia experiencia como consteladores, dándote herramientas, formas de trabajo, ideas, etc. También va a ser un espacio de contención personal donde lo que se esté moviendo de manera personal en relación a tus primeros pinitos como constelador se puede poner allí para hacer el trabajo personal y la contención necesaria. Y además de los webinars de preguntas y respuestas a los que vienes accediendo desde tu primera fase, mensuales que ya les conté, van a seguir accediendo a esos mismos webinars cada mes con los demás estudiantes, pero además vamos a incluir 3 webinars adicionales solo para los estudiantes de la formación, donde también van a tener este contacto conmigo, me van a poder hacer preguntas directas a mí sobre el proceso, sobre la parte personal de ser constelador, y en esos webinars vamos a estar solo los estudiantes de constelaciones familiares, y ahí podremos tener esta experiencia que ya les compartimos, que es maravillosa y expansiva, pero con este tema concreto y este objetivo concreto de ser constelador familiar. Sí. La opción que tu perfil profesional va a estar disponible en nuestra página. Esto es una cosa maravillosa porque nosotras tenemos visitas centenares de visitas, miles, y tu perfil va a estar disponible aquí como constelador familiar para que las personas que en algún momento busquen nuestra información pues van a encontrar este recurso de conectar contigo si tú lo decides. Obviamente esto es opcional, es completamente a tu voluntad, y también la posibilidad que tú ofrezcas servicios de manera online. También recibes tu certificación como constelador familiar en trabajo individual, o sea, te damos tu certificado. Y también tienes la oportunidad de hacer parte de nuestro grupo de facilitadores de los grupos de mente maestra, que eran los que te hablábamos hace un momento cuando estábamos hablando del entrenamiento de ordenando el sistema familiar. Pues tú aquí también adquieres esta maravillosa oportunidad porque
Yo creo, Moni, que las personas que lo han hecho han manifestado tener una experiencia bastante expansiva, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando ya eres constelador familiar y quieres además convertirte en facilitador de grupos de mente maestra, es como un siguiente nivel. Es decir, eh, es poner al servicio estas capacidades, estos conocimientos y estas habilidades en un ejercicio de por fin no solo apoyar a uno en su proceso personal, sino reconocer cómo este campo de aprendizaje, este campo de trabajo, eh, puede ser de nutrición para mí como persona también. Porque digamos que es como un continuum, ¿no? Entonces, tú haces tu trabajo en ordenando el sistema familiar y te transformas y comprendes e incorporas estas herramientas, ¿no? Pero es contigo y para ti, como yo enseño. Si quieres ser feliz, tienes que ser egoísta, ¿no? Es hacer tu trabajo, encontrar tu camino, poner tus límites, sacar lo que no necesitas, incorporar lo que sí, y hacerte cargo de ti y de tu bienestar. Y entonces luego dices, bueno, y ahora quiero una herramienta, una habilidad para poder poner esto al servicio. Y entonces te haces constelador, ¿no? Y luego dices, bueno, y entonces ahora yo hice para mí y estoy poniendo al servicio para otros. Y en las mentes maestras es como que todo eso se te devuelve. Y de pronto empiezas a alimentarte y a nutrirte del ejercicio de estar ahí con lo que ya viviste y con tu experiencia para otros. Entonces tú estás conteniendo, estás respondiendo, estás facilitando y de pronto empiezas a recibir esta cantidad de comprensiones de información y es como volver a ver todo lo que ya aprendiste y lo que ya sabes reflejado en los ojos, las vidas y las experiencias de cada persona. Y puedes verificar sus comprensiones, puedes verificar sus propias transformaciones, puedes darte cuenta de que esto que tú ya viviste lo están viviendo otros y que tú estás formando parte, que tú estás participando del proceso de transformación de otras personas, que pueden estar al otro lado del planeta y que tal vez nunca conozcas en persona y que están siendo tocadas por ti y tú estás siendo tocado por ellas. Es espectacular y los testimonios de nuestros moderadores, facilitadores de mente maestra son emocionantes, o sea, yo te diría que hasta se le pone a una rosuda la piel y también el testimonio de los estudiantes que participan de estos grupos y que nos hablan de cómo los facilitadores los han apoyado y los han contenido, es muy, muy bello. Es cierto. Bueno, en resumen, en nuestro segundo nivel, entonces, vas a recibir un taller presencial intensivo de 6 días, 2 módulos virtuales con ejercicios, videos, materiales en PDF, 10 sesiones de práctica de 3 horas cada una. Creo que nos faltó agregar que estas sesiones de práctica, si tú estás en otra parte, las puedes hacer online. No estoy Sí, segura si lo sí, dijimos. si no vives en Bogotá, en Medellín o en Punta del Este, te puedes conectar virtualmente, así es. 3 webinars de preguntas y respuestas exclusivos, estos son adicionales a los que ya, como lo decía Moni, haces en el primer nivel. Y también aquí agregar que mientras estamos en la conexión entre un programa y otro, creo que aquí puede caber a hacer esta aclaración y es que Ordenando el Sistema Familiar es un programa completo. Es un programa que incluso las personas pueden hacer solo ordenando el sistema familiar cuando lo que tienen es un interés personal de ponerte esta información y hacer transformaciones a nivel individual personal. La formación en trabajo individual es la segunda parte, pero entonces cuando estamos en esta unión, en este paso de uno al otro, vamos a mantenerte vigentes tus reuniones de mente maestra, es decir, tú no vas a perder continuidad en el programa. Además, esto es perfecto, ¿no, Moni? Encaja perfecto. Son 9 meses de la formación, empezando ahorita en este tiempo, tienes hasta febrero para comenzar. Y en noviembre estás saliendo listico para la formación y en esos semanitas, 2, 3 semanas de transición, que se vas a mantener vigentes tus sesiones de mente maestra, tus sesiones de tus webinars de preguntas y respuestas.
Y bueno, para quienes lo hagan con más tiempo y empiecen la formación y van a hacer la formación en el siguiente año, pues van a contar con el tiempo que sea necesario para poder conectar un programa con el otro sin perder ningún tipo de continuidad. Vas a tener tu perfil profesional disponible en nuestra website, vas a recibir tu certificación y vas a también a recibir la posibilidad de ser facilitador de nuestra escuela. En nuestra página, esta página que yo les estaba mostrando aquí, te la vamos a enviar por email, la vas a tener ahorita aquí en el chat y vas a poder luego, de manera ya más íntima, estar en conexión con toda esa información que te hemos compartido y podrás ver los testimonios que tenemos tanto de Ordenando el Sistema Familiar como de las personas que se han formado, han hecho el ciclo completo para formarse como consteladores familiares. Tenemos también testimonios en audio. Bueno, entonces hemos llegado a este punto y es bien importante que estés bien atento porque, como te decía, Ordenando el Sistema Familiar es un programa que las personas lo han hecho y lo pueden hacer de manera individual. Tú lo puedes hacer únicamente ordenando el sistema familiar. Y Constelaciones Familiares tiene como prerequisito haber tomado ordenando el sistema familiar. Esto significa que toda persona que quiera ser constelador familiar a través de nuestra escuela, pues va a necesitar tomar estos 9 meses primero de ordenando el sistema familiar. Y hoy entonces queremos privilegiar a las personas que ya estén decididas de hacer este camino. Es más o menos un proceso de 1 año, ¿verdad, Moni? Sí, yo diría que por lo menos en su fase activa y de trabajo es 1 año. También depende mucho de cuándo la persona complete sus 30 horas, sus 10 sesiones de práctica, que son un requisito, entonces puede ser más, pero sí, básicamente es 1 año. El proceso completo. Entonces, hemos hecho este combo, le llamamos, para que ya tú estás listo, estás decidido, que no solamente quieres hacer una transformación personal, sino estás decidido a ser constelador familiar y a poner, como lo decía Moni, a ponerte al servicio de otros con la información, pues tenemos este combo ordenando el sistema familiar, más constelaciones familiares, formación en trabajo individual con anclaje con un precio espectacular. Cada uno de estos programas, como te digo, ya tiene un precio, un costo por su matrícula, pero en esta ocasión hemos hecho este paquete que te permite acceder a los 2 programas con un descuento, yo diría, es como del 25%, ¿no, Moni? Creo que sí. Es bien significativo, sí. Es bien significativo. El programa de Ordenando el Sistema Familiar, aquí tenemos, perdón, antes de pasar a esto, la información también para que puedas hacer, si estás en Colombia, los pagos en pesos colombianos, y aquí está el contacto que también te pasaremos en todos los emails, en toda la información que en adelante te compartiremos, y ahora en el chat de la persona con la que te vas a poner en comunicación directa en el caso de que quieras hacer los pagos en Colombia. Para hacerlo por tarjeta de crédito, pues tenemos nuestra plataforma online muy segura, completamente segura, en la que puedes hacer 7 pagos de $497 o un pago único en el que ahorras todavía muchísimo, muchísimo más para ya pagar de una vez tu año completo de formación. Te incluye ordenando el sistema familiar, te incluye las horas de práctica y te incluye todo el programa de la formación individual, la formación en trabajo individual. Bueno, ya como lo habíamos contado, para recibir la formación necesitas haber tomado el programa de ordenando el sistema familiar, y aquí está, aquí en la página lo vas a encontrar específicamente en qué consiste el descuento y la oportunidad que te ofrecemos al darte este combo. Y sí, efectivamente es un descuento, yo creo que es un poco más del 25%, pero digamos que para hacerlo claro en términos aquí de representación visual,
lo llevamos al 25%, que es bastante significativo y La además, cuarta parte, pues sí. es un año completo de formación. El programa, como ustedes se han podido dar cuenta, como te has podido dar cuenta, es muy completo y muy profundo. Bueno, Moni, no sé qué más tengamos para decirles. Voy a salir aquí de este modo de pantalla para volver a vernos. Bueno, no, decirles que en este punto y con casi, no sé cuántos somos ya, pero casi 100 consteladores familiares formados, teniendo en cuenta aquellos que están viniendo acá, y muchos de ellos me han acompañado, por ejemplo, a eventos con Bergelinger en México, han podido foguearse con consteladores mucho más experimentados de mucho más tiempo, han podido verse con otros consteladores, entrenadores reconocidos mundialmente, y ellos mismos han podido verificar cómo tienen de bien puesta su información, cómo su trabajo personal es la fortaleza que les permite pararse, cómo tienen comprensiones significativas y cómo también están formando parte y perteneciendo a una red en la que todo el tiempo están contenidos y sostenidos, y en la que también somos, no solo tenemos claro que somos parte, sino que hay una conexión, hay una dinámica y hay un contacto directo permanente pues con nosotras y con todo lo que sucede. Y como también nosotras estamos permanentemente en el ejercicio de generar contenidos, programas que les permitan seguir creciendo, expandiéndose y formándose de manera que no solo, esto no es solo un evento al que llegas y te vas, sino que puedes pertenecer, puedes quedarte, puedes seguirte nutriendo a tu nivel, en tu ritmo y desde donde estás, que definitivamente es la magia de este trabajo, es lo que nosotras, gracias a tu conocimiento, a tu sabiduría, hemos podido implementar y poner en práctica, y es esta capacidad de poner toda esta información en el computador, en tu casa, en tu escritorio, en tu propia agenda, en tu propio tiempo, es maravilloso. Entonces, tu vida se puede transformar, no solo de manera personal, sino profesional. Aquí tienes la forma, tienes con qué, tienes el equipo, las herramientas, estas comprensiones fantásticas, transformadoras de Bergelinger. Y bueno, te esperamos, inscríbete hoy mismo, empieza ya con tu primera lección online. Veámonos en el próximo webinar de preguntas y respuestas y nos vemos en persona en Bogotá en noviembre. Sí, maravilloso, Moni. Yo creo que no está de más contarles que nosotras ya llevamos 2 años, que la escuela ya tiene 2 años de funcionamiento online. Tenemos más o menos, en estos días estaba mirando nuestras bases de datos y tenemos más de 1.000 alumnos ya pasados por nuestra escuela entre los diferentes cursos. Yo creo que son bastantes, más de 1.000, casi 1.500 personas desde las que han hecho nuestros entrenamientos básicos, nuestros entrenamientos intermedios y nuestros entrenamientos completos. Además de la trayectoria, Mónica, anterior, o sea, esto es la base de todo. Creo que es muy importante ese reconocimiento a esa trayectoria que tú por años has hecho y has traído ahora como experiencia aquí al mundo virtual. Eso yo creo que es de lo más valioso que tenemos, y es que Mónica durante muchos años hizo estas formaciones a nivel presencial en Medellín y en Bogotá, y realmente fue su éxito, fue el éxito de las personas que lo tomaron en sus resultados, lo que ha creado, de lo que generó esta expansión al mundo virtual para llegar hoy a muchas más personas, a centenares de personas con, digamos, un diferente esfuerzo, pero sí con mucha más eficacia, digámoslo de esa manera. Y la otra cosa es que también tenemos presencia a nivel de local, por lo menos en Bogotá, en Medellín y en Montevideo. Entonces, puedes darte cuenta y confirmar que no somos un nombre en Internet, somos realmente una escuela constituida que tiene toda una existencia legal en Estados Unidos y que al mismo tiempo tiene una existencia
presencial en 3 ciudades, una historia, una trayectoria, y no solamente presencial, sino también ya podemos contar con una trayectoria online. Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Yo ahorita que lo estoy diciendo digo, por Dios, y todos estos alumnos. Y esto lo hemos conseguido a partir de nuestra, digamos, como los principios que nos rigen, el deseo también que tenemos de dar y de aplicar definitivamente toda esta información en nuestras vidas, en lo que hacemos y en lo que les entregamos a ustedes. Entonces, pues, si tú quieres hacer parte de esto, si estás dispuesto, si estás decidido, si sientes que esto tiene que ver contigo, pues aquí estamos y te esperamos. Te esperamos. Gracias, chao.